Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar discutiendo la reforma de salud y el alegado colapso del sistema de salud de Puerto Rico. Lo vamos a estar discutiendo con el ex administrador de la Administración de Servicios de Seguros de Salud, ¿verdad? El señor Jorge Galva, que es un conocedor profundo del sistema de seguros de salud en Puerto Rico y con el que vamos a estar hablando sobre la necesidad de cambio que hay actualmente en la reforma de salud y las posibilidades o las alternativas, ¿verdad?, sobre establecer un seguro de salud universal en Puerto Rico y qué otras alternativas se han probado con éxito en otros países que podrían ser trasladadas a Puerto Rico. Eso lo vamos a estar hablando con Jorge Galva. Con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, vamos a estar hablando sobre las irregularidades que todavía continúan en el mercado familiares, ¿verdad? El servicio de mercados familiares, que todavía sigue generando noticias y que hay investigaciones a todo vapor ahí, ¿verdad? Bueno, también estaremos hablando con el secretario el asunto del presupuesto del Departamento de Agricultura, que ha sufrido significativas reducciones, ¿verdad? Y también estaremos hablando del despido del director del Fondo de Fomento de la Industria Lechera, Landy Fabre, el exsecretario Orlando Fabre, que fue despedido esta semana de manera fulminante porque importó leche sin licencia. El asunto de la importación de leche es un asunto importante porque se prevé que en verano el gobierno se verá obligado a importar grandes cantidades de leche porque la industria no va a poder satisfacer la demanda. De esos temas vamos a estar hablando con Carlos Flores Ortega. Y con José Alameda vamos a estar hablando sobre el costo que tienen una serie de beneficios contributivos que ofrece el gobierno de Puerto Rico a los individuos y las empresas, que ha sido estimada en $25,000 millones por el propio Departamento de Hacienda. El 75% de esos beneficios contributivos van a las corporaciones, a las empresas. Posiblemente también ahí estén las pequeñas empresas. De eso vamos a estar hablando con Alameda y el impacto que tienen esos beneficios a las empresas y a la economía de Puerto Rico. Y si es conveniente que los gobiernos den esos beneficios contributivos, porque significa el sacrificio de unos ingresos. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Antes de ir de lleno a la entrevista con el señor Galva, quiero que vean estas declaraciones del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Ellos siempre andan buscando justificaciones y dándole la vuelta a las cosas. Lo más absurdo es que nos hayan aplicado un bloqueo criminal durante más de 65 años. Eso es lo absurdo. Y la absurdidad de ese bloqueo es la que ha provocado todas las otras reacciones de las cosas que pasan. Yo creo que tanto los voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos como el gobierno de los Estados Unidos, como su embajada aquí en Cuba, son injerencistas prepotentes y sienten un enorme desprecio por el pueblo y la revolución cubana. Y nosotros no tenemos que rendirle cuentas al gobierno de los Estados Unidos, a ninguno de sus voceros, porque nosotros somos libres, soberanos, independientes y vamos a seguir haciendo nuestra revolución a pesar del recrudecimiento del bloqueo, a pesar de que no hayan incluido en una lista espuria que solo le inventa un gobierno tan genocida y tan hegemónico como el gobierno de Estados Unidos, de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Y este evento es una muestra de eso. Estamos abiertos al mundo y en medio de tantas dificultades, de tanta adversidad, aquí estamos también apostando por el desarrollo del país. No te preocupes por los voceros, ellos no significan nada para nosotros. Bueno, ahí lo tiene. Miguel Díaz-Canel ha establecido esas excusas por estos eventos. Vean estos videos. Decenas de personas salieron el domingo a las calles de la ciudad de Santiago, en el oriente de Cuba, para manifestarse luego de varios días de tensión provocada por los cortes en el servicio eléctrico de hasta 8 horas y la escasez de productos y alimentos que afecta a la isla. El dictador designado Miguel Díaz-Canel finalmente rompió el silencio frente a las masivas protestas que están sacudiendo la isla este domingo. En un intento por desviar la atención, culpó al bloqueo de la situación actual en Cuba. Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. De manera que lo que está planteando Díaz-Canel es que el bloqueo es la causante de todo este proceso, ¿verdad?,
en Cuba donde no hay trabajo, hay problemas para los suministros alimenticios de la gente, ¿verdad? Eso lo hemos oído ya en otros presidentes, Fidel Castro, Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Estamos hablando de 71 años de la Revolución Cubana que viene arrastrando los mismos problemas en un sistema que no funciona, ¿verdad? La Revolución Cubana, Cuba tiene el régimen comunista, ¿verdad?, que no ha funcionado en otros lugares. No funciona en China, que tiene ahora mismo una economía capitalista, ¿eh? Y no funcionó en la Unión Soviética, que ahora Rusia, ¿verdad?, porque la Unión Soviética se desintegró, ahora Rusia, con la Federación de Estados Rusos, pues ha emergido con una economía capitalista también. Pero Cuba insiste en ese modelo socialista, ¿verdad?, que también fue el inspirador de los cambios que ha habido en Venezuela, ¿verdad?, a través del comandante Chávez. El problema con estos gobiernos de izquierda es que se llegan al poder y no se quieren ir. Ese es el caso de la Revolución Cubana, que no ha querido ofrecer elecciones democráticas, ¿verdad?, para que la gente vote por otros partidos. Eso no lo quieren hacer. Y en Venezuela en este momento, pues Maduro, el presidente Maduro, prácticamente está encarcelando a toda la oposición, ¿verdad?, para que no haya opositores en estas elecciones que se avecinan. De manera, los últimos arrestos fueron unos ayudantes especiales de María Corina Machado, que es la principal líder de la oposición y que se prevé, según las encuestas, que podría ganar las elecciones. Ella fue ya inhabilitada por el Tribunal Supremo. De manera que estos gobiernos de izquierda se quieren quedar en el poder a costa de lo que sea, utilizando las propias instituciones democráticas. De manera que eso es lo que tiene que estar velando el pueblo de Puerto Rico con la izquierda puertorriqueña, ¿eh?, que no ha llegado nunca al poder, pero que se parece mucho a estas personas. Bueno, vamos a decir que el Museo del Café y Café Don Pello son los auspiciadores de Informe Semanal. Vamos a hablar inmediatamente con el señor Jorge Galva. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Adelante. Ok. Bueno, y continuando con Informe Semanal, vamos ahora a hablar con el exadministrador de la Administración de Servicios de Salud, el señor Jorge Galva, que ha tenido una interesante participación en un foro que se realizó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico recientemente, y en el que la economista Heidi Calero hizo un análisis exhaustivo, ¿verdad?, del sistema de salud, y ha concluido que el sistema de salud que está regiendo en Puerto Rico actualmente ha colapsado, ¿verdad? Galva no opina exactamente igual, dice que el colapso se ve venir, que todavía la cosa está funcionando, pero que si no se actúa ahora va a colapsar irremediablemente. Vamos a hablar con Galva de este importante tema. Buenos días, Galva, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Miguel, ¿cómo está todo? Todo bien, todo bien. Galva, aún no ha colapsado nuestro sistema de salud. Eso es lo que tú... No, Miguel, no considero que se pueda catalogar la situación existente del sistema de salud como de un colapso. Ciertamente, como discutimos durante el foro, hay unas faltantes importantes del sistema y unas deficiencias importantes del sistema que están en incremento, pero todavía no podemos hablar de un colapso del sistema en la medida en que los servicios de salud se están proveyendo a la ciudadanía. Los hospitales en su mayoría continúan funcionando normalmente, incluso aquellos que han caído en una situación de quiebra. Y aunque tenemos faltantes importantes, especialmente de proveedores médicos, especialistas y subespecialistas que provocan retrasos en la provisión de servicios de salud, ciertamente no podemos estar tampoco diciendo que no se está proveyendo el servicio del todo. No se está proveyendo con la agilidad necesaria, pero se está proveyendo aún. Sí quiero aclarar que
que de continuar las tendencias que estamos viendo hoy día, sí podemos enfrentar un serio riesgo de un colapso o una disfunción severa, permanente del sistema de salud. Ok. Oye, Galva, habías planteado, ¿verdad?, también que por diseño la Administración de Servicios de Salud pues no era muy capaz de fiscalizar por diseño, es decir, por su propia ley constitutiva y por los reglamentos, había unas deficiencias en fiscalización, ¿es así? Sí, tiene dos aspectos. La ley en realidad no es lo que provoca el problema. Cuando digo que por diseño no ha podido cumplir con su función, quiero decir más bien que nunca se ha dotado a CES de los medios para poder ejecutar eficiente y completamente sus obligaciones legales y sus obligaciones de fiscalización, especialmente en lo que tiene que ver con las aseguradoras contratantes del programa de reforma de la salud, conocido hoy día como programa Vital. Desde su incepción, ACES ha estado dotado de una plantilla de empleados y de una dotación de empleados especializados demasiado pequeña para poder cumplir con una función tan importante, y el único remedio que hay para esto es aumentar su asignación presupuestaria, aumentar la capacidad y el conocimiento pericial de los empleados de ACES y al mismo tiempo proveerle los mecanismos. Podríamos, por ejemplo, mecanismos investigativos asociados con la capacidad de poder requerir documentación, de poder llamar a personas a testificar, etcétera. Este tipo de mecanismo es indispensable para que ACES pueda hacer su trabajo y nunca ha tenido los medios necesarios para hacerlo. Sí, hay algunos cambios que yo propondría a la ley orgánica de ACES, y de hecho cuando yo era el director ejecutivo envié proyectos de ley tanto a la Fortaleza como a la Asamblea Legislativa para que se ampliaran ciertos ámbitos de acción, de competencia de ACES. Lamentablemente, estas enmiendas propuestas por mí nunca se consideraron ni por la Asamblea Legislativa ni por la Fortaleza, que hubiesen solidificado la capacidad de actuación de ACES tanto en el ámbito de las aseguradoras como en un ámbito muy importante, que es el de los propios proveedores. Sí, bueno, ha planteado, ¿verdad?, que me parece importante recalcarlo, que las aseguradoras no son buenas ni malas, sino que requieren una fiscalización cuidadosa, ¿verdad? Así lo has planteado. Así lo he planteado y lo reitero, las aseguradoras no son buenas ni malas, las aseguradoras son negocios que van a interpretar las reglas a favor de sus intereses de negocios y a favor de su interés de maximizar la rentabilidad de las operaciones que tienen en su contratación con el gobierno. Es una forma muy diplomática de decir que ellos van a llegar en su interpretación de la forma de hacer negocios a su favor hasta donde los dejen. Y en ese sentido la fiscalización es extremadamente necesaria porque, Miguel, entenderás que esto es un negocio en el que se mueven literalmente miles de millones de dólares al año. Y por lo tanto la posibilidad de hacer de tener una rentabilidad alta utilizando los mecanismos a favor del negocio de las aseguradoras, pues es inmensa. Lo que para eso es la fiscalización apropiada. Y en ese sentido yo estoy 100% convencido de que la estructura de ACES tiene que fortalecerse, tiene que haber una dotación más alta de presupuesto, tiene que dársele muchos más recursos de los que tiene ahora, si queremos realmente convertir en letra viva, no letra muerta, muchas de la legislación y de la reglamentación que ya existe, pero que lamentablemente no se está ejecutando por falta de estos mecanismos. Sí. Oye, que yo quería hacerte una pregunta que no te la había hecho antes, pero me parece importante hacértela. ¿Tú entiendes que el concepto de cuidado dirigido, ¿verdad?, que es el que domina en el caso de la reforma de salud, donde hay una estructura de tránsito que dice, pues, usted va para aquí, usted va para allá, usted va a recibir este tratamiento, usted va a un médico especialista, usted no va a un médico especialista, y el hecho de que las redes de médicos de las aseguradoras son redes cerradas, ¿eso ha sido un obstáculo para el acceso a los servicios? ¿Cómo tú lo ves?
Sí, hay dos componentes de la pregunta, déjame atender el primero. No, yo no creo que el cuidado dirigido o cuidado coordinado de por sí implique un obstáculo. Lo que pasa es que, como dice el refrán, el diablo está en los detalles. Un sistema de cuidado dirigido, como se ha estructurado en Puerto Rico, tiene al médico primario como el conductor del sistema, como el guardametas del sistema, la persona que tiene que estar pendiente de cuáles son las necesidades de tratamiento que tiene el paciente. Para ello, por ejemplo, existen los procedimientos de preautorización, para ello existen los procedimientos de referido, y todo eso gira en torno a que yo tengo que garantizar que lo que se le está dando al paciente dentro de este sistema de cuidado dirigido esté médicamente documentado, médicamente justificado y que corresponda a la enfermedad o condición que presente el paciente. Desde esa perspectiva teórica, el sistema es buenísimo. Donde se tranca el proceso es en la implementación y la burocratización que ha habido en todo este proceso de preautorizaciones y de referidos, etcétera. Lamentablemente, cuando esos procesos se vuelven burocráticos y se vuelven lentos, entonces un sistema que está hecho precisamente para racionalizar el sistema y proveer el mejor cuidado y una continuidad de cuidado se convierte en un obstáculo. O sea, Miguel, el problema no es el concepto detrás del cuidado dirigido, es la forma, de nuevo, que se está implementando inadecuadamente. En cuanto a las redes cerradas, sí, las redes cerradas implican un problema y es un problema que está en la raíz de la contradicción funcional de un sistema de cuidado dirigido. Si tú tienes un cuidado dirigido 100%, como tiene Medicaid acá en Puerto Rico, tienes la necesidad de poder crear redes que correspondan de una forma directa a la necesidad de la población que tú estás cubriendo, para que las aseguradoras puedan tener eficiencia en la forma que está manejando su red, tienen que tener control sobre la misma. Así que eso también provoca que algunas veces la red no sea una red abierta, sino cerrada. Y fíjate que esto es tan significativo en la forma que se administra el sistema, que Puerto Rico está exento por ley pasada por el Congreso de los Estados Unidos de las disposiciones del Any Willing Provider. En los Estados Unidos, por ejemplo, donde no es 100% cuidado dirigido, cualquier médico puede ser parte de la red de Medicaid en la medida en que esté dispuesto a que se le compense por sus servicios de acuerdo con el tarifario de Medicaid. Puerto Rico está expresamente exento de esta reglamentación. ¿Por qué? Porque el cuidado dirigido requiere optimizar el tamaño de la red, tener una red que sea apropiada, adecuada, óptima para proveer el servicio. Y si yo hago una red completamente abierta, ese sistema de cuidado dirigido y optimización del cuidado del paciente se puede perder. Este es el razonamiento detrás de esa excepción. Ok, en fin, interesante lo que has planteado, no lo sabía. Lo que he escuchado voces, ¿verdad?, que plantean que en gran medida la fuga de médicos, una de las causas es las redes cerradas, que muchos médicos pues no pueden entrar. ¿Es así? Definitivamente, estoy de acuerdo. Las voces que levantan este señalamiento están en lo correcto. ¿Por qué? Una vez más, tú puedes tomar una legislación y esa exención que tiene un motivo legítimo, que es permitir que el sistema de cuidado dirigido optimice y sea lo más adecuado posible para el tratamiento de la población. Pero también tú puedes abusar de cerrar la red. Y ya no estás buscando racionalizar la existencia de tu red y adecuar la existencia de tu red a las necesidades sanitarias de la población, sino que estás provocando una situación de taller cerrado donde no dejas entrar a nuevos participantes dentro del sistema. Cualquier ley, por buena que sea en cuanto a su intención y finalidad, si tú abusas de ella, puedes obtener un efecto negativo. Y eso es lo que estamos viendo con la forma en que algunas de las aseguradoras han cerrado redes, cuando sabemos, por estudios que yo hice durante mi tiempo en ACES, que las redes les hace falta más médicos. Hicimos determinaciones
cuantitativas bien sólidas, bien documentadas, y todas las redes tenían deficiencias, lo cual obviamente nos llevaba a nosotros a preguntarnos por qué no dejan entrar más médicos como deberían. Y allí pues entonces ya entramos en el plano de los intereses económicos, no solamente las aseguradoras, Miguel, porque también en la conversación que tú y yo tuvimos te lo aclaré. Los jugadores del lado de los proveedores también tienen intereses financieros, económicos, en mantener las redes cerradas y en mantener cierto control con respecto de los entrantes y participantes dentro del sistema. Así que hay que mirar a ambos lados de la ecuación si queremos de verdad velar por el interés primario de los pacientes y que reciban la cantidad y calidad de servicios sanitarios que necesitan. Sí, sí, interesante lo que has planteado. Digo, hay que plantear, ¿verdad?, que Galva es un conocedor, ¿verdad?, profundo de cómo funciona el sistema, ¿verdad? Que aquí se habla mucho de este sistema, de la reforma de salud, pero mucha gente no lo conoce muy bien, ¿verdad? Y los planteamientos se hacen en el aire y no se explican debidamente. Oye, Galva, ¿has coincidido con la economista Calero en el hecho de que ha llegado el momento, ¿verdad?, de que se establezcan los cambios? Tú has dicho que sí, que es el momento de que hay que cambiar, que hay que tomar decisiones, ¿verdad? Y has planteado, el asunto del que el pagador único es una alternativa, pero que también hay otros modelos. En efecto, sí. Esto lo discutimos durante el foro que tú mencionaste al principio de la sesión. Yo tengo una opinión fuerte de que el pagador único para Puerto Rico no es viable por una serie de motivos, y entre otros porque para nosotros mover al gobierno federal a que siga financiando el programa de Medicaid en Puerto Rico, el gobierno federal tendría que comprar la idea de que el gobierno de Puerto Rico se convierta en el pagador único, y hay una infinidad de motivos políticos e ideológicos y financieros que irían en contra de que el gobierno federal asumiera esa actitud con respecto de Puerto Rico. Y yo creo que ese es el obstáculo principal financiero. Desde el punto de vista operativo, Miguel, y yo lo dije y lo repito, el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad de poder manejar un sistema de pagador único. Lo digo categóricamente, no tiene la capacidad de hacerlo. Si se mete dentro de este negocio, va a fracasar estrepitosamente. Ahora, mencionaste que hay alternativas de modelos, ¿sí? Hay alternativas de los modelos. Debemos, primero que nada, diferenciar conceptualmente entre lo que es el sistema de pagador único, que es un tipo de cubierta universal, pero no es el único tipo de cubierta universal. La cubierta universal lo que significa es que todo el mundo dentro de un país o jurisdicción tiene acceso a cubierta de salud, ya sea pública o privada. Eso es todo lo que significa cubierta universal. ¿Y cómo se logra eso? Hay una variedad de mecanismos para lograrlo, de los cuales el pagador único es solamente una alternativa. Eso fue, por ejemplo, lo que hicieron en Gran Bretaña, es lo que han hecho, por ejemplo, en Canadá con el Medicare canadiense. El gobierno se encarga de contratar directamente y de pagar directamente por los servicios. Pero hay modelos alternos que se utilizan, sistemas público-privados, como hay en Singapur, o el que yo mencioné durante el foro, el sistema suizo, que es 100% privado. El gobierno no paga un centavo por los servicios de salud, pero sí hay una legislación fuerte que garantiza un nivel de cubierta básica a todos los ciudadanos suizos, y luego un sistema de seguros complementarios privados que le permiten una cubierta superior al que quiera pagar por ella privadamente. Ok. En Suiza, en Suiza hay unos seguros hay una cubierta básica para la gente también de escasos recursos, ¿verdad? Para todo el mundo es igual. Correcto. ¿Cómo funciona esto, Miguel? Funciona de la siguiente forma. En Suiza, en la cubierta básica se provee a través de corporaciones sin fines de lucro o sociedades mutuales. Y las sociedades mutuales y las corporaciones sin fines de lucro, como bien se indica en su nombre, no están buscando generar una ganancia. Lo que están buscando es generar calidad y cubierta. Y estas son organizaciones privadas, ¿ok? No son organizaciones del gobierno, son privadas. Una vez
que se supera esa cubierta básica a la que tiene derecho todos los ciudadanos suizos, entonces entran las aseguradoras con fines de lucro que proveen una serie de cubiertas que ya son las pólizas parecidas a lo que conocemos aquí en Puerto Rico, donde tú puedes, por ejemplo, buscar una cubierta superior para un cuarto privado, cubierta superior para una serie de exámenes de alta sofisticación que no te cubre el seguro básico suizo, etcétera. Y mi llamada con esto, Miguel, es que tenemos que empezar a mirar alternativas que van más allá de intentar un sistema de pagador único, que te lo digo categóricamente, no creo que sea una alternativa para Puerto Rico por las dos razones que expongo. No podemos volver al sistema Arbona, porque el sistema Arbona se murió y no va a volver nunca. Tenemos que mirar hacia el futuro, hacia otras alternativas que nos permitan a nosotros resolver el problema de fondo de un sistema que se está encareciendo a una velocidad completamente inmoderada y que tenemos que controlar ese aumento del costo de la provisión de servicios de salud si queremos que nuestra población reciba algún tipo de cubierta adecuada para sus necesidades. Sí. Oye, Galva, ¿cómo armonizas el hecho de que gran parte de los fondos que se reciben en Puerto Rico son fondos federales, ¿verdad? Más del 90%, ¿verdad? Pero el concepto filosófico de la salud en los Estados Unidos es a través de los aseguradores privados. No existe una póliza universal. O sea, filosóficamente los Estados Unidos no favorecen ese tipo de concepto, ¿o estoy equivocado? La respuesta es sí y no. Y me explico por qué tengo que darte esta respuesta un poquito ambigua. Los Estados Unidos se ha movido lentamente y de forma fracturada, por decirlo de alguna forma, hacia el concepto de seguro universal. Por ejemplo, Medicare y Medicaid son dos programas públicos financiados, Medicare 100% por el gobierno federal y Medicaid por un consorcio federal, estatal o territorial, como en el caso de Puerto Rico. Y son financiados públicamente para proveer servicios de cubierta médica y hospitalaria a la población de más de 65 años en el caso de Medicare o a la población médico indigente en el caso de Medicaid. De la misma forma, más del 50% de la población de Estados Unidos tiene seguro privado y la inmensa mayoría obtienen ese seguro privado a través de sus patronos. Eso nos deja a nosotros en Estados Unidos con una porción de aproximadamente el 15 a 14% de la población que no tiene suficiente dinero para poder comprar un seguro privado, no lo obtiene a través de su patrono, pero gana demasiado dinero para ser elegible a Medicaid y tiene menos de 65 años. Esta porción de la población fue la que se quiso asegurar bajo Obamacare. Obamacare tenía varias porciones, pero la principal que tenía Obamacare era la expansión Medicaid y la provisión ¿de qué? De un pool de aseguradoras a través del Clearing House, donde se ofrecían productos de seguro baratos a la población. ¿Y cómo nosotros lográbamos que eso fuera económicamente factible para las aseguradoras bajo Obamacare? Como mencioné durante el foro, se obligaba a toda la población a asegurarse. El que no se aseguraba se le ponía una multa. Y de hecho la multa fue al Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que la multa era constitucional. ¿Cuál era el propósito de obligar a todo el mundo a asegurarse? Tener un pool de asegurados donde no hubiese una selección adversa de gente enferma, sino que hubiese una mezcla apropiada de gente sana y gente enferma, que permitiera que la aseguradora tuviese un risk score, o sea, una nota de riesgo que fuera económicamente factible para las aseguradoras que participaban del Clearing House, ¿verdad? Okay. Obamacare lo boicotearon los republicanos a través de todos los Estados Unidos y desde el Congreso hicieron todo lo posible por desbaratar Obamacare. Si Obamacare no hubiese sufrido este boicot y no hubiese sufrido esos obstáculos que le pusieron los republicanos, probablemente Estados Unidos hubiese logrado acceder o quedar bien cerca de un sistema de cubierta universal. Ok. Interesante, ¿ves?
De manera que por Puerto Rico podría sí hacer ese ejercicio de tener una cubierta universal, Galva, lo podría hacer y podría Sí, discutirlo con los Estados Unidos. Habría que discutirlo, pero aquí lo más importante es entender lo siguiente. Los Estados Unidos ya provee la inmensa, como lo mencionaste muy correctamente, la inmensa mayoría de los fondos para cubrir las necesidades de salud de Puerto Rico los provee ya el gobierno federal. Puerto Rico tiene un nivel de aseguramiento que hoy por hoy está cercano al 94-95%. Okay. Esto es asombroso cuando uno lo compara con cualquier estado de los Estados Unidos. No hay ningún sitio bajo la bandera americana que tenga un nivel de aseguramiento tan alto como Puerto Rico. Por lo tanto, si Puerto Rico pudiese conseguir el dinero necesario a través de alguna reforma tributaria, a través del desarrollo de algún tipo de fuente de ingreso adicional del gobierno de Puerto Rico, que le permitiera cubrir con fuentes estatales, con fuentes del territorio, le permitiera cubrir esa diferencia, esa brecha del 5%, Puerto Rico podría lograr una cubierta universal. Así de cerca estamos, pero ciertamente no sería posible hacerlo con fondos federales porque Medicaid no cubriría a esta población que te menciono de 5 o 6% no es elegible para Medicaid y no es elegible para Medicare. Bajo el presente estado de cosas tendría que pagar por ello el gobierno de Puerto Rico. Pero déjame decirte, estamos cerca de la meta de un 100% de cubierta. Esto mucha gente no lo sabe y tendríamos un sistema de cubierta universal sin las complicaciones del pagador único, sin que el gobierno se meta a administrar un sistema que no tiene la capacidad de administrar y proveyéndole a la población de Puerto Rico, al 100% de la población de Puerto Rico, algún tipo de cubierta médica. Así de cerca estamos. Es cuestión de identificar dónde puede salir ese dinero y que el gobierno de Puerto Rico ayude a cerrar la brecha. Ok. Sí, bueno, interesante. Galva, para finalizar, ¿verdad? Siempre se evalúa la ejecutoria del sistema de salud a la luz de los indicadores de salud, ¿verdad? Si hay más gente enferma del corazón, más gente enferma de cáncer, más gente enferma de colesterol, en fin, de todos estos padecimientos crónicos y que pueden llevar a padecimientos catastróficos. La cuestión es que se evalúan las aseguradoras o el desempeño de las aseguradoras a base de esos indicadores de salud. Lo cierto es que yo no conozco ninguna aseguradora que tenga dentro de sus principios o que se le haya exigido, ¿verdad?, que vele por la salud de sus asegurados. O sea, en las reformas ese no es un elemento que las aseguradoras deben de cumplir, ¿verdad? Pero se evalúan en ese concepto, se evalúan en esa dicotomía de que si han actuado bien, pues entonces debería haber menos gente enferma, morir menos gente, y si están actuando mal, pues entonces los niveles de mortandad son enormes, la cantidad de gente enferma por X padecimiento pues son enormes. ¿Qué te parece eso? Déjame corregir una cuestión que dijiste porque es importantísimo que lo entendamos. Ok. Hay una obligación categórica en la contratación entre el gobierno de Puerto Rico a través de ACES y las aseguradoras. Una obligación categórica de las aseguradoras de velar por la continuidad, coordinación y adecuacidad de cuidado de sus asegurados. Categórica. Está expresada a través del contrato completo, los casi 500 páginas de contrato. Una y otra vez repiten la obligación de la aseguradora de proveer los medios con una red de proveedores que sea adecuada, que sea apropiada para el perfil de salud de su población asegurada y que tienen que tener los mecanismos para velar porque el estado de salud de esa población asegurada esté constantemente mejorando. Eso es una obligación afirmativa de las aseguradoras. Una vez más, Miguel, el problema no es el concepto ni las obligaciones. El problema es en la ejecución y la fiscalización que tenemos que tener tanto para las aseguradoras como para los proveedores. Y aquí yo no quiero que los proveedores crean que les estoy dando un pase con ficha. Aquí los proveedores tienen unas obligaciones afirmativas que en muchos casos no están cumpliendo.
No están cumpliendo. Y eso es parte del fortalecimiento de la estructura de ACES para velar también por el desempeño de los proveedores que yo le propuse a la Asamblea Legislativa y yo le propuse a la Fortaleza, porque ACES también tiene que meterle mano a los proveedores que no están cumpliendo con sus deberes, particularmente en la provisión de buen cuidado de salud primario preventivo. ¿Entiendes? O sea que conceptualmente no hay que hacer nada. Conceptualmente todo el marco todo está escrito, todo está escrito. Está puesto, todo está escrito. El problema es la ejecución. No se cumple. Ok, interesante, interesante. Bueno, Calva, no te quito más tiempo, ¿verdad? Ya casi llevamos media hora. Ha sido interesante, podemos seguir hablando porque esto es un tema que no se acaba, ¿verdad? Y tú lo conoces muy bien, Pero muchas gracias por tu participación hoy en Informe Semanal, Calva. Te lo agradezco de verdad. Cómo no, Miguel, a la orden siempre. Cuando quieras seguir hablando del tema, me das un toquecito y nos ponemos de acuerdo. Pues así lo haré. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Galva. Bueno, hemos escuchado, ¿verdad? Jorge Galva es administrador de ACES, una persona que conoce a profundidad el sistema y tiene un pensamiento crítico. Es importante, ¿verdad? Para estas personas que han estado en el gobierno, ese pensamiento crítico, porque les permite ver los defectos, ¿verdad? Y dónde están las áreas que hay que mejorar. Interesante este planteamiento. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Vamos a continuar inmediatamente y ahora vamos a hablar con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Bueno, vamos a continuar ahora en el programa Informe Semanal con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel, a ti, al muchacho en el estudio. Estamos muy bien y de verdad que escuchando la entrevista del señor Galva, pues uno tiene mucho que aprender. Y yo creo que hay muchas formas, ¿verdad?, de resolver este problema de salud en Puerto Rico. Así que qué bueno, me encantó esa entrevista. Sí, ¿verdad? Llegamos a muchos temas que no se abundan en los medios, ¿verdad? Oye, Carlos, las cosas en agricultura siguen generando historia. Esta semana aflora la noticia, ¿verdad?, de que Landy Fabre, el exsecretario de Agricultura, Orlando Fabre, que era el director ejecutivo del Fondo de Fomento de la Industria Lechera, fue despedido de manera fulminante porque alegadamente pues, había cometido una falta, había traído leche había accedido a importar leche sin tener licencia. ¿Qué te parece este asunto? Pues mira, ahí hay muchas cosas que como que todavía no están muy claras según lo que ha salido, ¿verdad?, de tu investigación, y es el hecho de que el fondo como tal es una entidad privada o cuasi privada y tiene una junta de directores, y para poder destituir a un funcionario que ocupa un cargo en una junta como director ejecutivo, pues tiene que mediar a través de unas reuniones y una resolución corporativa, ¿verdad?, de una junta para hacer una destitución. Y aquí lo que nos enteramos es que el secretario de Agricultura, que es el que también administra la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera, pues él que da la orden de destituirlo. Así que ahí hay algo que hay que aclarar de cómo es que se dan los eventos. También está bien raro el que la noticia sale diciendo que se está importando una leche a Puerto Rico para cubrir un mercado que tiene que ver con leche kosher. Yo que trabajé con unas propuestas de leche kosher y carne kosher, entiendo que esos son unos procesos bien rigurosos y tiene que haber un rabino y tiene que haber una serie de cadenas de custodia para poder trabajar con una certificación kosher, lo cual no me hizo sentido de que se traiga a Puerto Rico para que entonces se pasteurice, se envase y se devuelva a Estados Unidos. Así que yo creo que por ahí hay gato encerrado. Eso tenía que ser leche para otras cosas, no necesariamente para leche kosher, pero también, ¿por qué entonces se recurre a decir otras cosas? ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué no se presentan las cosas como son? Y ahí, pues uno ya que ha estado, ¿verdad?, en el epicentro de todas estas oficinas y gestiones, que ya uno entiende la mecánica, uno sabe que hay cosas que te dicen que uno va a decir, no, eso no ocurrió de esa manera.
Así que aquí hay que investigar bien qué es lo que está pasando allí dentro de Indulac, dentro de la industria lechera, porque hay mucho silencio y están ocurriendo muchas cosas, como recientemente, tú recuerdas, que multaron y amenazaron de quitarle licencia a una veintena de ganaderos porque había un filtro de uno de los camiones que salió con materia extraña y contaminación en un camión de leche que iba a procesar Indulac, que terminaron procesándola, pero el caso criminal contra los agricultores continúa. O sea, hay muchas cosas que no se entienden de por dónde va la industria lechera. Sabemos que Indulac ha ido reduciendo su capacidad de elaboración, mientras que las plantas han ido aumentándolo, pero insisten en decir que Indulac va a ser la salvación de la industria lechera, la cual yo siempre digo, miren, es una planta de balance, que está mal administrada porque tiene dos administradores encima. Tiene a la administración de Indulac, más tiene a la cooperativa de ganaderos de leche encima también, cobrando de todos los ingresos que pueda generar esa empresa. Así que ahí hay muchas cosas que hay que arreglar. Sí, oye, Carlos, sobre eso de la leche kosher, la información que he recibido es que la leche no era para kosher, aunque alegadamente en los documentos se planteaba que era para leche kosher. Pero la leche realmente era para satisfacer el mercado de marcas privadas de Indulac, ¿verdad? Y para el que no tenía la leche suficiente. Porque como sabemos hay un problema con los abastos de leche actualmente. Bueno, pues eso es un acto fraudulento. Según documento, tú especificas que es para una leche kosher, con todos los requisitos que eso conlleva, para traerla a Puerto Rico. Hay que averiguar entonces quién puso en ese documento que era leche kosher, porque está tratando de evadir otras responsabilidades. Y eso pues no se puede aceptar a nivel gerencial o a nivel administrativo en estas empresas, porque ahí está en juego mucha reglamentación estatal y reglamentación federal. Además, que hay competidores que están lo que son las plantas que pueden alegar que aquí el mismo gobierno está tratando de traer una leche como superfugio, poniendo que es para unos propósitos y entrando a competir con ellos en otra forma. O sea, esto puede levantar aquí una puerta, ¿verdad? Bien tristes y que pueden ocasionar demandas de nuevo al gobierno. Y de seguro las va a perder, como ha perdido todas las del gobierno, las terminamos pagando todos nosotros por malos administradores. Y todavía al día de hoy es incomprensible que un secretario de Agricultura todavía esté ocupando la Oficina de Reglamentación de Industria Lechera, una posición que viene siendo tercer nivel dentro del departamento, y vemos cómo no se mueven las cosas, cómo los asuntos no se resuelven, cómo las peticiones tanto de agencias federales, estatales, no salen. Y eso es muy peligroso, inclusive para las certificaciones de grado A que tiene que cumplir la industria lechera. Así que yo espero que no se esté poniendo en riesgo. Oye, Carlos, ahora que tú planteas lo de grado A, ha aflorado información de que ha habido dificultades en el cumplimiento de los requisitos para tener la certificación grado A, ¿verdad? Yo he estado tratando de indagar sobre ese asunto, todavía no tengo información completa, pero eso es una situación que está aflorando, que no se cumplió con los requisitos y que alegadamente esa certificación no existe en este momento. ¿Qué tú has oído sobre eso? Bueno, yo espero que esos rumores que yo he escuchado, me han dicho ganaderos, pues no sean ciertos y sean puras especulaciones, pero si de eso ser cierto, están poniendo a la industria lechera en riesgo, y esta sería la primera vez en la historia que ocurre una cosa como esa. Sería inconcebible pensar que están fallando en lo fácil. Uno puede fallar en lo difícil, ¿ves? Tratar de que se consuma más leche en Puerto Rico, tratar de mejorar el consumo, publicidad, mercadeo, todo eso, quizás eso cuesta más, es más difícil, pero cumplir reglamentaciones que son estándares que se hacen regularmente en todos los estados de la nación, que se rigen a través del PMO, ¿verdad? Y lo rige el Departamento de Agricultura Federal, cosas que son estandarizadas, donde tú tienes que tener documentos, informaciones, estudios al día y que vayas a poner en riesgo una certificación de grado A porque no hiciste tu trabajo. Ahí hay que hacer una lista, una libreta de esas como venían antes de la escuela, con muchas páginas, para hacer la lista, ver a quiénes son los que hay que votar aquí porque no están haciendo el trabajo, porque posiblemente están ganando mucho dinero por no hacer nada. Sí. Oye, Carlos, los mercados familiares siguen generando historias,
siguen siendo fuente de información, ¿verdad? Vamos a ver este pequeño video corto, vamos a ver unas escenas cortas de este video para que veamos qué es lo que plantea ahí este asunto de los mercados familiares. Ciertamente hay abuso contra el pueblo, principalmente contra adultos mayores y personas de escasos recursos económicos que acuden a los mercados familiares a obtener productos agrícolas frescos a través de la tarjeta del PAN. Así lo estableció el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Alfredo Rivera, quien de inmediato citó el caso de un cliente, una persona de mayor edad, que pagó $3 por igual número de cebollas, cuyo costo en un supermercado podría ser la mitad de ese precio. La queja de la gente, sí, era que los precios estaban muy caros. Por ejemplo, una señora hoy, 3 cebollas le cobraron $3. Y realmente, pues cuando tú comparas en un supermercado de una mega tienda, pues vas a comprar más cebollas por menos precio. Queremos entonces tener la evidencia clara de que realmente se esté cobrando de más. Si le cobran ese precio por esa cebolla, representante, eso es un abuso. Sí, totalmente, ¿verdad? Definitivamente hay abuso en las ventas de los mercados populares. Sí, sin duda se puede interpretar de esa manera y es lo que queremos evitar, de toda duda, de que realmente se esté haciendo justo tanto para nuestros agricultores como para el comprador. Y es importante que esta investigación va en busca de proteger el sistema y los agricultores. No queremos atacar a nadie, sino que realmente si existen papas podridas, pues hay que sacarlas del paquete. Así como el caso de la cebolla, hay muchísimos productos que también se lo venden a sobreprecios. Sí, sin duda, y esa es la queja no de ahora, esa es la queja que viene corriendo hace tiempo. El representante Rivera dijo claramente que es evidente la falta de supervisión de parte de los departamentos de Agricultura y la Familia, responsables del programa cuyo fin es aliviar y no golpear el bolsillo del pueblo. Sin duda, allí yo creo que una de las cosas que hoy yo te puedo concluir que haría falta y hay que mejorar rápidamente es supervisión. Yo creo que donde se supervisa bien, todo el mundo trabaja bien. Y yo creo que aquí lo que falta es una buena supervisión, que sea una supervisión que realmente sea efectiva, que no evitar el amiguismo, porque yo sé que esto pasa en todos los sitios. Cuando tú frecuentas continuamente el mismo lugar y supervisas a la misma gente, llega un momento en que no tienes la capacidad total para supervisar como debe ser y no ser arbitrario, ser totalmente limpio en esa inspección, y eso es lo que buscamos. Luis Dalmau Domínguez, Normando en la Mañana. ¿Qué te parece, Carlos, el asunto de los mercados familiares? Nosotros lo empezamos planteando aquí, ¿verdad? Y ahora pues muchos medios le han dado seguimiento, han hecho investigaciones sobre los mercados familiares. ¿Qué te parece? Pues Miguel, este es el resultado de la doctrina del avestruz. La doctrina del avestruz que está tomando el secretario Ramón González, de coger y hacer un hoyo y meter la cabeza en ese hoyo y decir, aquí está todo bien, todos son chismes, aquí no está pasando nada. Ese es el resultado de tratar de desviar la atención a los asuntos que son importantes y no atenderlos, y quedar bien allá con el gobernador y tratar de, a través de los medios que ellos pagan, y las entrevistas que van, porque le están pagando también a los medios para hacer este tipo de anuncios de que todo está bien y que todo el que diga algo mal de los mercados está mal. Mira, en todas las administraciones esto ha ocurrido. Lo que falla es la supervisión. Eso es lo mismo que estaba diciendo anteriormente este señor Galva, ¿verdad? Que hay que estar supervisando a todos estos aseguradores de salud. Pues mira, ocurre en todo, ocurre en los mercados también. Tiene que haber unos niveles de supervisión, unos controles, unas monitorías, unas auditorías que no se están dando, no se están haciendo, porque ante los ojos del secretario todo está bien. Y ese es el resultado. Esto es como una bola que va bajando, ¿verdad?, de nieve, cuesta abajo, y cada vez se va haciendo más grande, más grande. Mientras más tiempo pase y no puedas parar estos ataques a los mercados, los agricultores van a seguir sufriendo. La gran mayoría que son honestos, responsables, que hacen el trabajo, que se sacrifican, porque todo los mercados es bien difícil, porque unos cuantos gansos lo estén haciendo mal. O sea, ahí hay que parar eso, y un secretario tiene que pararse de frente a los medios y llevar documentación y llevar ahí la cantidad de visitas, y aquí está el informe, y están las personas, por esto lo sacamos. O sea, hay que hacer unos controles y estar allí metido, porque está bajo fuego el programa, y lo siguen dejando bajo fuego. Cuando vengan a ver y van a reaccionar, ya se quemó. Así que no dudes tú que ya se empiece a ver una reducción de las personas en usar ese 4%, y prefieran entonces que en Puerto Rico se cambie eso a gastar ese dinero en otra fuente. Y eso no es lo que queremos. Esto es vital para mantener una vena
de salida a agricultores principalmente pequeños, inclusive aquellos que no pueden tener los productos para participar de un mercado, pero le venden a otros agricultores, pero que sea producto local, que es el otro issue que se está alegando. En todos los mercados Yautía, en todos los mercados Malanga, en todos los... Y a veces vemos, ¿y de qué finca está saliendo eso? O sea, tienen que estar bien seguros de que esas inspecciones y esas certificaciones se estén haciendo. Cuando hay un producto que no es de estación, que no está en Puerto Rico, no puede aparecer en un mercado. Informaciones que han aparecido ahí de venta de cebollas a peso. Bueno, eso tiene que ser una tremenda cebolla. Yo me imagino qué clase de cebolla será esa. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas que están pasando y atenderlas. El secretario tiene que ponerse a trabajar, dejar de pasear y dejar de comer y ponerse a trabajar. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, oye, Carlos, hay que decir, ¿verdad?, que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y Museo del Café. ¿Está Carlos Benítez ahí? ¿No he entrado? Ay, Dios mío. Pero yo le había dicho que... ¿Vas a entrar? Sí, pero envíame el link. Ya te lo envié. ¿A West no? Sí, también. Sí, lo veo ahora. Está bien, lo abro. Sí. Carlos, vamos a esperar un momentito. Vamos a continuar con la grabación. Cuando José, tú me avisas, bien. Continuamos. Bueno, continuamos con Carlos Flores Ortega, ¿verdad? Carlos, el presupuesto del Departamento de Agricultura esta semana se estuvo discutiendo, ¿verdad?, en la legislatura. Bueno, y lo que ha aflorado es que ha habido una reducción significativa en el presupuesto con respecto a las asignaciones que estaban cuando tú eras secretario, es decir, 3 años atrás. ¿Qué te parece? Mira, Miguel, el presupuesto del Departamento de Agricultura, si lo vemos en el espectro consolidado, ha ido reduciéndose, porque también tenemos que entender que la Junta de Supervisión Fiscal, cuando comenzó ya para el 2019, en el 2016, 17, que empezó entonces a hacer los ajustes, le había hecho unos baseline a todas las agencias del gobierno de cómo iban a hacer las reducciones de presupuesto paulatinamente por los próximos 5 o 10 años. O sea, el Departamento de Agricultura se estimaba que iba a tener una reducción entre un 5 a un 12% en distintos años, y eso es lo que hemos visto. Yo fui también objeto de una reducción del presupuesto, pero hay que ver bien qué es la reducción del presupuesto que estaba mirando la Junta. La reducción del presupuesto principalmente estaba enfocado en gastos administrativos, operacionales, en pago de nómina, gastos que tenían que ver a la operación de la agencia como tal, porque la Junta de Supervisión Fiscal lo que ha esperado siempre es que el gobierno se modernice, que pueda trabajar con menos personas, y eso se ha ido haciendo. Así que vamos a ver unas reducciones, pero aquí hay que pagar también unos pay to go, aquí hay que pagar un dinero de todos estos retiros. Ahora recientemente se fue otro grupo más, y eso pues es menos nómina. Lo que sí hay que estar pendiente era de que se hicieran las propuestas para lograr los fondos de incentivo económico y las ayudas de financiamiento al agricultor para que moviera esa economía, para que creciera el desarrollo económico. Fíjate que no es una dicotomía. Tú vas a bajar presupuestos en unos gastos, pero puedes igual aumentarlos en otros, donde tú vas a tener lo que ellos llaman retorno de inversión. Mira, esta semana el secretario de Agricultura, de nuevo, parece que no entienden o no quieren entender cuáles son las reglas de juego que ha puesto la Junta de Supervisión Fiscal. Él fue a pedir allí más presupuesto. Él tiene un presupuesto de 39.4 millones, según él, del Departamento de Agricultura, y está pidiendo 46.6 millones, ¿verdad? Okay. 86 millones. Lo que estamos hablando aquí es que el secretario de Agricultura está enfocado y tiene en la mente todo el tiempo el que tiene que conseguir 17 millones adicionales para pagar el subsidio salarial. Y él está enfocado como que la agricultura es todo ese subsidio salarial.
Secretario, está equivocado. El programa de subsidio salarial al día de hoy no le está pagando a los agricultores ni el 50%. Es más, hay algunos, como en la leche, que están recibiendo como un 33% de lo que recibían antes por los incentivos por producción, que no se debieron haber tocado. ¿Okay? Así que el secretario está empeñado en una promesa de campaña que iban a subir el subsidio salarial, porque él alega que el mayor problema que tiene la agricultura en Puerto Rico es pues, que no hay mano de obra. Mira, el problema de la agricultura en Puerto Rico es que no está siendo económicamente viable con los costos de producción y el agricultor, el ganadero, pues no está sacando suficiente dinero para ganar bien y pagarle bien a sus empleados. Eso es uno de los mayores problemas, porque el agricultor muchas veces lo que dice es, mira, yo no quisiera que me dieran incentivos, yo no quisiera que me dieran dádivas, yo no quisiera estar pegado ni amarrado con el gobierno esperando una ayuda ni nada. Yo lo que quisiera es producir y lo que yo produzca, lo que yo venda, se venda al precio que paga mis costos y que yo gane dinero. Eso es lo que es el agricultor aquí en todas partes del mundo. No es estar con esta filosofía de que los voy a tener amarrados porque yo siempre soy el que van a tener que venir a mí a llenar una solicitud y esperar que yo se les apruebe. Nadie le gusta tener negocios así. Así que el Departamento de Agricultura lo que presentó, ¿verdad? Y lo que vimos de un parte de prensa, porque no he tenido oportunidad de ver el documento completo. Yo espero en las próximas semanas verlo y hacer un análisis de qué partidas suben y qué partidas bajan. Pero el secretario lo que mencionó allí fue solamente el dinero que recibe el Departamento de Agricultura. El dinero para los agricultores no está en el Departamento de Agricultura, está en ADEA. ADEA es una corporación que generalmente tiene como 120 millones de dólares para su operación y tiene también ingresos propios. En el caso del café tiene de 30 a 40 millones, dependiendo del precio, ¿verdad?, de ingresos. Y esos dineros actualmente también los administra la Junta de Supervisión Fiscal. Ellos le dicen cuánto de eso va a usar para sus propios gastos administrativos, que son como 20 millones de dólares más o menos, y cuánto dinero queda discrecional y le tienen que justificar para qué lo van a usar. No es para votarlo, pero de nuevo, aquí también se envía un mensaje erróneo. El secretario está pidiendo más presupuesto que no le da. Sin embargo, nosotros vemos gastos de llevarse a pasear a choferes y secretarias, y a lo mejor esa cantidad de dinero no es lo significativo, pero ¿qué mensaje tú estás enviando? Que el dinero que tiene el departamento se puede usar para cualquier cosa, cosas cosméticas. No es para eso, secretario. El dinero del Departamento de Agricultura es para invertirlo en agricultores, en personal agrónomos, en personal que tengan que ver algo con el desarrollo de nuestra industria. No es para choferes y secretarias. Sí, esa es una de las cosas que son los mensajes que se envían mal a la Junta de Supervisión Fiscal. Sí, oye, Carlos, que vi que el secretario está pidiendo, dice que tiene 24 millones para el incentivo salarial y está pidiendo un aumento de 15 millones para llevarlo a 41 millones aproximadamente, y que alegadamente este fondo sería importante porque el incentivo salarial ahora se estaría dándoselo a los empleados extranjeros, ¿verdad?, que vienen aquí a trabajar en la agricultura, especialmente en la industria del café. Eso es una promesa que él ha hecho públicamente. ¿Y qué te parece este asunto? Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque eso puede chocar también con los acuerdos de libre mercado que ha hecho Estados Unidos con muchos países, acuerdos hasta de casta. ¿Por qué? Porque se han ido quitando todos estos incentivos y subsidios para producir cultura en todos estos países. Y esto se puede ver como una forma de traer personas de otros países, darle dinero, que a la larga de la corte ese dinero no se queda aquí, se va a los países de origen de estos empleados, ¿verdad?, que son personas que se llaman inmigrantes, pero los immigrant workers, las H2A, sí. Y eso es peligroso. Eso yo creo que no se lo van a aprobar. El subsidio salarial se aprobó para el pago de obreros puertorriqueños del país. Él tiene ahora unos 24 millones. De hecho, yo llegué a tener en un momento unos 30 millones, luego me dejaron 15 millones, y ahí fue cuando los cambiamos por producción. Él dice 24 millones, quiere decir que ha sacado de otras partidas para añadirle un poco de dinero, pero necesita 41 puntos para cubrir el 100% de los subsidios salariales
está usando zonas de afuera, porque eso realmente va a traer problemas. Carlos, tenemos ahí ahora al ganadero Carlos Benítez, Sí. con el que vamos a hablar un momento brevemente. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras? Sí, saludos, Miguel. Buenos días, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Muy bien. Sí, oye, Carlos, tenías unos planteamientos ahí sobre el estudio económico exhaustivo que todavía no se ha hecho. Sí, no, yo escuché al secretario ayer hablando en la radio, que me han enviado un par de programas y él está consciente de que los costos de producción han aumentado un montón, pero no acaban de hacer el estudio económico. Entonces, fíjate, ahorita me enviaron un video de un programa donde están hablando del problema de los mercados familiares, y resucitó el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara. Se ve que es año de elecciones. Yo concurro con todo lo que Carlos dijo. Esta gente, populares y PNP, ahora como es año de política, quieren salir en las noticias. Aquí deberían de hacer las elecciones todos los años para ver a los políticos así como están estos ahora tratando de hacer las cosas. Estamos esperando por el senador Albert Torres, que quedó con nosotros, con un grupo de ganaderos, de solicitarle al secretario. Le dieron supuestamente 5 días para que proveyera todos los documentos que le habían solicitado, y el estudio económico no lo van a hacer. Fíjate, tú sacaste un reportaje los otros días que votaron a Landy Fabre porque trajo una poca de leche, y no es por la forma como la trajo, es solamente que trajo la leche, y con eso demuestra que todo lo que yo he venido diciendo va a ser realidad ahora en este verano. La gente no tiene chavos para comprar vacas, el gobierno quitó el incentivo de las vacas y no vamos a tener producción porque todavía no podemos cubrir los costos de producción y tener una ganancia razonable para comprar las próximas vacas. Esto es una debacle, que yo voy a ver qué va a hacer el gobernador ahora cuando vea lo inepto que es el secretario de Agricultura, que lo único que ha podido hacer es hablar de que cocina mofongo, de que hace comidas y cosas de esas, y que los huevos ya no están a peseta, y que lo que él dijo lo sacaron de contexto, porque él dijo que él podía desayunar en su casa con menos de $1, con 2 rebanadas de pan y un huevo. Mira, Carlos, tú lo que planteas es que en el verano va a ser obligatorio importar leche porque la producción local no va a dar suficiente para satisfacer el mercado. ¿Es así? Eso es así, y yo quiero saber, quiero emplazar al director del programa de calidad a ver si nos puede facilitar la leche esa que le costó el puesto a Landy, a ver si cumplió con los parámetros de calidad que nos exigen a nosotros los ganaderos locales, porque yo estoy seguro que para ellos traer esa leche con los mismos parámetros tenían que pagarla bien cara, y el consumidor que se prepare porque le van a subir la leche. No nos la van a subir a nosotros, se la van a subir al consumidor, porque el consumidor va a tener que pagar por la burrada de estos que están corriendo la industria lechera. Ok. Oye, Carlos Flores, ¿qué opina de los planteamientos de Carlos Benítez? Pues mira, vámonos a la raíz del problema. La raíz del problema es que el gobierno no ha sido efectivo ni responsable en cumplir lo básico, y lo básico es lo que ya estaba por 50 años, que es hacer los estudios y cumplir la ley, cumplir el librito que se le dejó, que cumplen todos los secretarios y que cumplen todas las administraciones para mantener una estabilidad en la industria lechera. Ahora, como dice el refrán, cuando tú pones al lobo a escribir las leyes o escribir las órdenes, posiblemente matar las ovejas no es un delito. Si la persona que está administrando todos estos recursos no entiende que lo que estaba escrito en la ley le conviene, por las razones que sea, va a tratar de cambiarla y va a perjudicar el sistema. Aquí hay que tener mucho cuidado a quienes se ponen a administrar sistemas de gobierno, y aquí estamos viendo un ejemplo de eso. Aquí ha llegado una administración, y cuando digo una administración es porque el secretario no está solo en esto. Hay un grupo de ganaderos que están en unas posiciones claves de poder, que se acomodaron muy bien, fácilmente ahí,
y son los que están protegiendo esta doctrina de no cumplir la ley. Y no cumplir la ley quiere decir no cumplir con el estudio exhaustivo que se exige para saber cuánto cuesta producir un cuartillo de leche y cuánto es el margen de ganancia razonable que tiene que tener un ganadero ante la realidad que estamos viviendo en Puerto Rico hoy día. Eso es lo básico y lo menos que se le pedía. Y los senadores estos, todos han dicho que van a estudiar, que van a investigar. Llevan 3 años investigando y no han hecho nada. Han puesto fechas, límites al secretario. El secretario va por allá, le promete sabe Dios qué, y ahí quedó el asunto. Esas son las personas que van a ir a pedir el voto ahora y van a decir que ellos se fajaron por ayudar a los ganaderos. Siguen quebrando, ¿ok? ¿Cómo tú vas a correr un negocio donde el mismo gobierno es el que dice hasta cuánto tú te puedes ganar y de ahí para allá no te vas a ganar nada más, no importa los costos que tú tengas? Sí, sí. Y si no puedes, vete a vender el aguacate o vete a hacer otra cosa. Eso es lo que ha dicho el secretario a algunos ganaderos. No me da, pues vete a hacer otra cosa. O sea, qué insensibilidad y con qué moral se puede atender eso cuando el mismo secretario es el que está allí agenciándose negocios para él, negocios de veterinaria, negocios de placas solares. Para unos sí, pero para otros no. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que han perdido todas esas vaquerías, que no han podido salir de la quiebra y algunos que han dejado de producir o están pensando vender? Muchos de ellos eran líderes que defendían este sector. ¿Dónde están los susodichos líderes de la Asociación de Agricultores desacreditada para señalar todas estas cosas que están pasando? ¿Por qué tienen que ser las mismas personas que siempre están señalando lo que está pasando aquí? Los demás se callan, nadie habla. Sí. No tiene que decir, bueno, pues que ellos tienen sus propios intereses. Sí. Estas cosas, es decir, el gobierno no ha actuado conforme a la ley y eso es un delito. Si usted no cumple, a usted lo penalizan. ¿Y por qué el gobierno no lo penaliza? Sí. Bueno, Carlos Benítez, ¿qué quieres decir? Y fíjate, Carlos, ahora que estamos aquí conversando, porque no tenemos la oportunidad de vernos, los otros días estuve hablando con un compañero ganadero que tiene unas fincas alquiladas, arrendadas a la autoridad de tierra, y me dijo que estaba pagando como a $135 por cuerda. Cuando yo veo que le dan un trato preferencial al socio del secretario y le alquilaron las cuerdas de la autoridad, 20 pesos por cuerda por 30 años, aquí están discriminando contra los ganaderos locales y contra los agricultores, porque esas tierras se supone que se las alquilen a un precio estándar, para ponerlo de esa forma, para que no haya trato preferencial. Y yo veo que aquí en todo están beneficiando a los del gajo. Aquellos que están con el secretario, los que no están con el secretario, o no le alquilan las fincas o pónselas sobre precio para que si la quiere la coja y si no vamos a dejarlas para sembrar placas solares. Valga. Debería haber algunas auditorías o algo para ver, porque te voy a explicar dónde es el truco, ¿verdad? Muchas veces hay unas tablas en la autoridad de tierra que, dependiendo el uso que se le va a dar a ese terreno y la inversión que va a hacer la persona que va a arrendar esos terrenos, le pueden bajar los cánones de arrendamiento. Pero mira dónde está el truco. Viene una persona y te arrienda unos terrenos de la autoridad de tierra y consigue un pago bien bajito porque dice que va a invertir $1 millón en ese terreno. Va a hacer vacaciones, va a hacer un montón de cosas, como ese terreno de gobierno. Pues el gobierno le dice, pues está bien, te voy a dar 30 años para que puedas sacar, ¿verdad?, inversión, pero por invertir ese dinero te lo voy a poner el canon bien bajito. Pero ¿sabes dónde está el truco? Que es el mismo gobierno que termina dándole $1 millón para que invierta allí. No es que viene inversión privada neta. Entonces, eso es como pitcher catcher. Yo te doy el terreno bien bajito y te doy los chavos para que invierta. Así que ahí es donde hay muchas veces la fuga esta, ¿verdad? De dinero y lo que deja mal sabor, porque entonces están unas empresas preferenciales y otras. Okay. Sí. Bueno, Carlos, gracias, ¿verdad?, por tu participación esta semana. Gracias a Carlos Benítez también. Ha llegado a su fin esta parte de Informe Semanal. Esperamos seguir la semana próxima discutiendo los temas de la agricultura, ¿verdad? Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.
Bueno, que pasen buenas tardes. Gracias, Carlos. Bien. Hasta luego, Carlos. Gracias. Sí. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de el Museo del Café y Café Don Pello. Vamos ahora con José Alameda. Muy bien y mejorando, todo muy bien. Saludos a todos los que están por allá. Sí, saludos. Sí. Ok. Oye, Alameda, esta semana, ¿verdad? Se da a conocer los llamados gastos fiscales del Departamento de Hacienda, ¿verdad? Que son, entre otras cosas, créditos, deducciones, diferimientos, exenciones, tasas preferenciales que le concede el gobierno a individuos y empresas, ¿verdad? Y corporaciones, ¿verdad? Muchos de ellos con el fin de estimular la actividad económica, ¿verdad? La entidad de Espacios Abiertos ha hecho una evaluación de estos gastos fiscales, ¿verdad? Y ellos han determinado que ascendieron a 24.500 millones de dólares. 24.500 millones de dólares. Bueno, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico se acerca a los 12.000 millones, ¿verdad? Y estamos hablando aquí que en gastos fiscales, es decir, exenciones, diferimientos, tasas preferenciales, incentivos, están gastando cerca del doble de lo que recauda el gobierno para el Departamento de Hacienda para operar el gobierno de Puerto Rico. ¿No es así, Alameda? Eso es correcto. Sí, mira, estos informes eran muy comunes y son muy comunes en los estados de la Nación Americana. Ellos le llaman tax expenditure. Se llaman también gastos tributarios o gastos fiscales, ¿no? Porque vienen de que el fisco, ¿no? Del gobierno que exime a grupos, ya sea organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro, exime del pago, le dan créditos, exoneraciones, tasas preferenciales, lo que tú dijiste, de manera tal que se reduce la capacidad de Hacienda o del Tesoro Federal o cualquiera que sea de cobrar ese dinero. En otras palabras, si yo le doy una exoneración a Miguel Díaz Román y él no paga $200 anuales, pues son $200 que esa exoneración que Hacienda no va a recibir. Claro, lo otro que muchos plantean, y Pasos Abiertos ha dicho, bueno, son 23.000 millones. Eso es más alto que el presupuesto, más o menos el presupuesto consolidado está con 28.030.000 millones, ajá, si no recuerdo mal. Entonces, es una cantidad enorme. Sí, claro que sí, que es enorme. Ahora, dos cosas. Mucha gente plantea de que si quitamos esas exoneraciones, deducciones, vamos a recibir 22.000 millones, 23. Yo creo que no, ¿verdad? Porque el agente económico va a tomar decisiones y colocar esos ingresos en otros lugares. Y yo lo que creo es que hay que multiplicar eso por la probabilidad, ¿verdad?, de la tasa de evasión, uno menos la tasa de evasión. Si la tasa de evasión es 30, pues habría que multiplicarlo por la probabilidad, que sería 70, así que multiplicas 23 por 70%, y estaríamos hablando de una cantidad 7 por 2, pues 14.000 millones posiblemente. Sea como sea, es una cantidad enorme. Ahora, lo importante, lo segundo que debe ser importante en este tipo de tax expenditure es que tú tengas una evaluación del costo-beneficio de ese programa. Ajá. Y eso es lo que en Puerto Rico lamentablemente no se hace. Recuerdo que una vez el doctor Ramón Cao trató de hacer eso, hizo un estudio preliminar de unos cuantos programas con unos estudiantes y determinó una razón costo-beneficio de algunos de esos programas. Costo-beneficio significaría que si yo le doy a Miguel Díaz Román $200 de exención o de créditos o lo que sea, pues yo no voy a cobrar, Hacienda no va a cobrar $200, pero la actividad económica que va a generar la empresa o Miguel Díaz Román, pues posiblemente se acerca a 200 o sea más. Si es 300, pues bien, la razón del beneficio al costo, pues sería 3/2. Y eso daría entonces una buena tajada, ¿verdad? Le estoy dando a exoneraciones, pero me está provocando una actividad económica
que me supera lo que yo le estoy dando. Lamentablemente eso no se hace en Puerto Rico. No se hace, no sé por qué. Se puede hacer, especialmente los programas que son grandes, ¿verdad? Si tú das exoneraciones o beneficios contributivos, tienes que estar de conocimiento, en pleno conocimiento de que esas exoneraciones son beneficiosas y te generan algún tipo de rendimiento a la actividad económica y así sucesivamente al recaudo fiscal. Y eso pues no se hace. Así que eso es lo que tenemos. Pero qué bien que se hacen ese tipo de evaluación. De hecho, cuando yo trabajaba en Hacienda como consultor bajo Zaragoza, pues Zaragoza había comenzado precisamente con estos pininos, y habíamos hablado con gente del Tesoro Federal. Yo recuerdo haberme reunido para comenzar esos estudios. Luego, obviamente, Zaragoza se fue por las razones que saben, y vinieron otros, y así siguieron con este tipo de instrumentos de análisis que es vital para Puerto Rico. Sí. Es interesante, ¿verdad? Ahora, me parece, ¿verdad?, que el análisis que hace Espacios Abiertos, en gran medida, yo entiendo, ¿verdad?, que avala, ¿verdad?, todo el régimen contributivo. Es casi un respaldo al régimen contributivo existente, que es tan terrible para el bolsillo de las empresas, de los pequeños empresarios, ¿verdad? Más que avalar ese tipo de tasas contributivas tan altas, yo creo que esta entidad debería también preocuparse porque se bajen todas esas tasas contributivas y que el sistema contributivo incaute menos dinero de las empresas, de los pequeños empresarios y de los individuos. Yo lo veo así. ¿Cómo tú lo ves, Alameda? Sí, eso sería otro tipo de análisis, ¿ves? Que es una consecuencia de esa evaluación de tax expenditure. Ese informe debe llevarnos a nosotros a decir, espérate, ¿quién es que está pagando aquí proporcionalmente, verdad? Porque puede ser que Miguel Díaz Román esté pagando $200 y yo esté pagando 100, pero yo posiblemente soy rico y Miguel Díaz Román no lo es. Yo estoy diciendo en la posibilidad, ¿no? Pues yo sé que Miguel Díaz Román es más rico que yo, ¿verdad? Pero digamos, en términos, ¿verdad? Porque si tú ves, por ejemplo, yo recuerdo siempre a Warren Buffett, que él decía, cuando Obama quería ponerle impuestos a los ricos para financiar el Obamacare, Warren Buffett, que todo el mundo sabe que es una persona rica, millonaria, dijo, mira, yo pago proporcionalmente menos contribuciones que mi secretaria. Y así lo dijo, ¿ves? Digo, yo gano más que mi secretaria. Ajá, claro. Pero de cada $1 que yo gano, yo pago, vamos a decir un número, ¿verdad? Pues no tengo la data aquí. De cada $1 que yo gano, Warren Buffett paga 10%. Y la secretaria mía, de cada $1 que gana, paga 20%. Obviamente hay una inequidad en esa situación que tiene que ser corregida. Y eso es lo que precisamente es importante aquí. Pero aquí nos hemos acostumbrado de que las empresas tienen que tener subsidiación, y hemos acostumbrado y han hecho informes como Gabriel Suchman, economista de California, que dice que Puerto Rico lo coloca a Puerto Rico en los tax havens, ¿verdad? En los paraísos contributivos. Paraísos fiscales, sí. Sí, exactamente. Paraísos donde tú tienes tasas contributivas bajas y la gente mueve sus capitales. De hecho, la ley 22, famosa ley 22, y ahora es otra ley de incentivos, porque pasó a la ley de incentivos total. Mucha gente puede venir a Puerto Rico y reclamar unas tasas contributivas preferenciales, y claro, siempre y cuando, y ese sería el punto importante, siempre y cuando pues motive actividad económica. Genere, compre real estate, hoteles, abra hoteles que ya estaban cerrados, los restablezca y genere actividad económica. Y por eso es que se le da ese tipo de preferencia fiscal. Pero en los últimos años aparentemente han llegado una serie de personas
como los que tienen Bitcoin, como hay un Jake Paul que pelea y no sabemos si genera actividad económica suficiente en Puerto Rico. Y eso le molesta mucho al Congreso, porque son personas que hacen de sus estados, escapan ingresos fiscales, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, y hacen escapar el compromiso fiscal que tendría esas personas en esos estados. Okay. Así que hay que evaluar eso, especialmente la equidad que genera todo este tipo de sistemas contributivos que nosotros tenemos. Sí, el mismo informe plantea, ¿verdad?, que el 72.5% de esos 24.500 millones, es decir, 22.000 millones de dólares, son beneficios que se le dan a las corporaciones, ¿verdad?, a las grandes empresas. Exactamente. Y que uno plantea, se van de Puerto Rico si no hay contribuciones. Bueno, no, Puerto Rico tiene otras cosas importantes. Primero, que está dentro del marco jurídico norteamericano para hacer negocio, que Puerto Rico tiene una localización importante, igual que Singapur, Irlanda, que Puerto Rico tiene un capital humano importante, químico, ingeniero, de primer orden. Bueno, tanto es así que tenemos gente en la NASA, ¿verdad?, trabajando en ese tipo de empresas. Así que estamos en un ranking importante de capital humano y de conocimiento, que podemos lidiar con los asuntos medulares de nuestra economía, y que podemos, además de las tasas contributivas, le pones un poquito por aquí y yo no creo que eso le vaya a afectar la ganancia significativamente. Sí, claro está. Fíjate que hay un punto aquí que me acordé ahora, que ya mismo, si se aprueba, tendría una tasa global a las corporaciones de 15%. Y hay que ver cómo eso podría afectar, si es que va a afectar a la economía local. Así que de eso es que se trata. Sí. Oye, me llama la atención, Alameda, que los incentivos y las tasas preferenciales no tocan mucho a las pequeñas empresas, o estarán incluidas ahí en ese renglón de corporaciones. Deben estar incluidas ahí. Lo que no sabemos cuán efectivas son esos créditos, reducciones, deducciones, tasas preferenciales. No sabemos, ¿verdad?, si existen, y si existen, cuál es la efectividad de eso para promover actividad económica y estabilidad de esas pequeñas empresas. Eso es lo que no sabemos, porque eso solamente mide lo que hay, ¿verdad? Sí. Una tasa preferencial son unos privilegios que el Estado le brinda a unas empresas y a individuos por alguna razón, y eso llega a 24,000 millones, y posiblemente se podría recaudar algo más si se pudieran colocar tasas contributivas, eliminar esas exoneraciones. Fíjate qué interesante, ahora me hiciste recordar que en los primeros años que empezó toda esta cuestión que empezó la cuestión esta de las vistas en la Junta de Supervisión Fiscal. Ajá. A mí me tomaron de posición, y yo decía que había que colocarle impuestos a esto y que había que eliminar algunas exoneraciones. Y los abogados de la Junta me decían que no, que eso no era posible, que era actividad económica. 4 años posteriores, la Junta decía exactamente lo mismo. Okay. Cambiaron, o sea, estuvieron de acuerdo conmigo. Okay. Y yo decía, mire, yo he hecho estudios aquí que si usted hace algunos cambios puede recaudar 2,000 a 3,000 millones adicionales. ¿Y eso le da a usted para pagar la deuda? Bueno, la deuda ya del gobierno central está pagándose 1,150 millones, pero recordemos que ahora hay que pagar 2,200 millones en Paygo System, porque los sistemas de retiros quebraron, y estamos sobre 3,000 millones, que es más o menos lo que se pagaba anualmente. Las compañías pagaban al gobierno en servicio de deuda. O sea, el servicio de deuda del gobierno central era como 4,000 millones. 3,000 a 4,000 millones. Y eso es lo que más o menos estamos pagando.
ahora del gobierno central, 3.000 millones y algo. Ok. O sea que las recomendaciones que tú hiciste ante la Junta de Supervisión Fiscal iban dirigidas, ¿verdad?, a estimular la actividad económica para poder recaudar más. ¿Es así? Exactamente. Y era que yo le decía, mire, aquí hay una serie de boquetes, loopholes del sistema contributivo que si usted lo sella, los tapa, claro, recuérdate que los sistemas contributivos son legislación. Sí. Y la legislación siempre comienza en la Cámara de Representantes. Hay que motivar a esa Cámara de Representantes a que selle esos boquetes, esos loopholes, ¿verdad? Y que no lo selle entero, ¿no? Pero hay una cantidad enorme que se estaba escapando. Por fin reconocieron eso y están tratando de hacer algo. Y también la evasión contributiva. Nosotros hicimos, cuando el doctor Juan Lara, doctor Villeta Trigo y yo, y en Hacienda, se hizo un estudio de la captación del IVU. Y descubrimos que el IVU, en términos de las mercancías, recaudaba como 70%, pero en los servicios era como un 40%. En los servicios se estaba escapando una gran cantidad enorme de ingresos a través del IVU, pero el IVU de servicio. ¿Ves? Ok. Así que eso es lo que teníamos en la mente. Ok, pues gracias, Alameda, ha sido muy interesante lo que has planteado en esta semana. ¿Cómo no? Sí. Bien. Siempre a la orden. Bien, pues gracias, Alameda. Bueno, ha llegado a su fin el programa Informe Semanal. Hemos hablado con el economista José Alameda, a quien le damos las gracias, ¿verdad?, por siempre hacer unas buenas exposiciones en el programa. También hemos hablado con el señor Jorge Galva, exadministrador de la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Estuvimos hablando sobre el posible colapso del sistema de salud. También estuvimos hablando con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sobre todos los problemas, ¿verdad?, que todavía siguen existiendo en el Departamento de Agricultura y en la agricultura del país. Bueno, y ahora, y también con el ganadero Carlos Benítez, con el que estuvimos también hablando de estos temas. Bueno, las gracias a todos ellos. Será hasta la semana próxima en otro programa de Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.